Esa mañana en particular, Mariana, al verlo, pensó que estaba muy guapo, aunque no dijo nada porque no tenían mucha confianza. Además, era sabido entre todos que a Elian no le interesaban las mujeres. No solo era notorio, sino que él mismo lo había confirmado, ya que nunca había sentido la necesidad de ocultarlo, ni era un tema que lo pusiera incómodo. Se lo confesó a Sara, una compañera de trabajo que se sentaba a su lado y se había ganado su confianza. Era la única persona con la que se abría y con quien compartía consejos, aunque por supuesto no le contaba todo. Había notado que Sara no era tan abierta como él. Se espantaba con facilidad y en ocasiones no compartía su opinión respecto a ciertas cosas que él decía o hacía. Mientras su computadora encendía, él abría su agenda para revisar los pendientes del día. De pronto escuchó la voz de un hombre que le dijo, «Buenos días». Al levantar la mirada, vio que se trataba de un hombre atractivo, el más atractivo que había visto en esa empresa hasta ahora. «Buenos días», respondió Elian. «¿Tienes algún cable de internet? No me agarra el Wi-Fi y tengo que empezar ya», preguntó el hombre. «Si quieres te presto el mío mientras los de asistencia te solucionan algo. A mí sí me funciona el Wi-Fi», respondió Elian. «¿Estás seguro? ¿No te va a hacer falta?», dijo el hombre. «No, hombre, está bien. Mira, tómalo», le dijo, entregándole el cable en la mano. «Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre?» «Elian. ¿Y tú?» «Diego. Bueno, mucho gusto. El gusto es mío. Me voy porque en 3 minutos tengo una reunión con mi jefe». «Dale, que te vaya bien», respondió Elian. Elian se volteó y le habló a Sara preguntándole cómo estaba y cómo había amanecido. Sara le respondió que se sentía bien, pero que su hijo seguía enfermo. Le contó que pensaba pedirle permiso a su jefe más tarde para recogerlo del colegio y llevarlo al médico. Elian, preocupado, le preguntó si ya le había pedido cita y qué era exactamente lo que tenía el niño. Sara suspiró y le recordó que ya se lo había contado muchas veces. El pequeño no hacía más que vomitar durante la noche y pasaba todo el tiempo con fiebre. «¿Y así lo mandaste al colegio?», preguntó él sorprendido. Sara explicó que Antonio, su esposo, le había dicho que todo iba a estar bien, que era lo mejor ya que ninguno de los dos podía quedarse cuidándolo, y que además en las mañanas el niño se veía mejor. Elian frunció el ceño y le reprochó. Le creyó a Antonio como si fuera médico. Le dijo que su marido no se las sabía todas, que debía pedirle permiso al jefe y llevar a ese mocoso al médico. Sara se molestó y le pidió que no hablara así, recordándole que el niño se llamaba Felipe. Elian, con tono sarcástico, respondió que se llamaba porque ella lo iba a dejar morir. «No digas eso», le pidió Sara con incomodidad. «Con eso no me gusta jugar». Elian cambió de tema, y aunque en realidad la necesitaba, le preguntó si sabía quién era el hombre con el que acababa de hablar y quién era el jefe. Sara le explicó que ese hombre iba a trabajar con don Mauricio. Elian quiso saber qué haría exactamente ya que Mauricio tenía a Estelita como su secretaria desde hacía más de 6 años, y le pareció raro que contrataran a alguien nuevo. Sara coincidió con él y dijo que también le había parecido extraña la contratación de ese muchacho porque en la empresa ya no había espacio para nadie más. «¿Y él qué es o qué?», preguntó Elian. Sara respondió que lo habían contratado como asistente personal. Esa respuesta dejó sorprendido a Elian. Dijo que no podía creer que no le hubiera contado que se había abierto una vacante así, porque él siempre había soñado con ser asistente de verdad, y más aún del jefe. Imaginó los contactos que debía tener don Mauricio. Sara se rió un poco y le aclaró que eso no había sido una vacante abierta. Dijo que probablemente ese hombre era hijo o amigo de alguien importante, porque había entrado directo y con un sueldote de varios dígitos. Elian levantó las cejas y comentó que, seguramente, era hijo de algún amigo de los dueños. Le pareció raro todo, y quiso saber cuánto le iban a pagar. Sara admitió que no sabía la cifra exacta, pero sí sabía que ganaría más del doble de lo que les pagaban a los dos juntos. Elian se recostó en la silla y dijo con ironía que quería ver qué era lo que ese tipo iba a hacer, porque a él Enrique también lo tenía haciendo de todo, de secretario, de asistente y de cualquier cosa que se le ocurriera. Recordó que incluso el otro día lo había mandado a la cafetería a comprarle el desayuno. Sara soltó una carcajada y le dijo que como él se las daba de asistente, Enrique lo aprovechaba. Elian sonrió y concluyó resignado. La necesidad. Durante la hora y media que duró la reunión de Diego, las miradas entre él y Elian se cruzaban de vez en cuando. Elian era quien más lo observaba, mientras que Diego parecía concentrado en los temas de la reunión. En realidad, Elian solo revisaba los pendientes del día, pero cada vez que sus ojos se encontraban con los de Diego, los apartaba enseguida. En una ocasión se atrevió a levantarle las cejas en un gesto rápido, casi involuntario, aunque Diego no reaccionó. Solo volvió a mirar la pantalla como si nada hubiera pasado. Ese gesto indiferente hizo que Elian se sintiera incómodo. Había dado un paso y no había sido correspondido. Además, no estaba seguro de si Diego compartía sus mismos intereses, y al pensar que quizás se había equivocado, una sensación de vergüenza lo invadió por completo. Prefirió entonces dejar de mirarlo. Pasaron algunos minutos antes de que Diego se levantara de su puesto y se acercara a él.
¿A qué horas desayunas?, preguntó con tono casual. Yo desayuné mientras estabas en la reunión, respondió Elian. Es que no sé dónde puedo comprar algo por aquí, y la verdad es que me estoy muriendo de hambre. Yo sé dónde puedes conseguir algo, aunque si te acompaño, tendrás que pedirlo para llevar porque no me puedo demorar. En cualquier momento llega mi jefe y me debe encontrar aquí, advirtió Elian. ¿Quién es tu jefe? Enrique. ¿Lo conoces? Sí, lo he visto un par de veces. Pero tranquilo, si no puedes ir solo, dime dónde queda y yo voy solo. Yo te acompaño, no hay problema, insistió Elian. Está bien, aceptó Diego. Ambos entraron al ascensor. Intentaron presionar el botón al mismo tiempo, pero Elian fue más rápido, y el dedo de Diego rozó levemente el suyo. Fingió que no había pasado nada, aunque por dentro moría de curiosidad por saber si aquel contacto había sido casual o no. Cuando las puertas se abrieron en el primer piso, lo primero que Elian vio fue a Enrique entrando al edificio. Sin pensarlo, empujó a Diego fuera del ascensor y presionó rápidamente el botón de cerrar puertas junto con el del quinto piso, donde estaba su oficina. Diego, ya fuera del ascensor, se quedó mirando cómo las puertas se cerraban frente a él. No pudo evitar soltar una pequeña risa, sorprendido por lo ocurrido, y al girarse, saludó tranquilamente a Enrique, aún divertido. Diego se acercó a Enrique con una sonrisa amable. «Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás?», saludó. «Muy bien», respondió Enrique. «Mauro me comentó que empezabas hoy». «Sí, justo ahora iba a buscar algo de comer porque me muero de hambre», dijo Diego con un gesto de cansancio. «Tu asistente me habló de un lugar que queda cerca, pero se me olvidó el nombre. ¿Tú sabes cuál es?». Enrique lo miró con una sonrisa pícara. «¿Elian? ¿Ya conociste a Elian? Ten cuidado con él, que tiene fama de ser tremendo». Diego soltó una leve risa. «Sí, ya me di cuenta, aunque esta mañana me salvó la vida con algo que necesitaba». «Ya voy viendo», respondió Enrique, alzando una ceja con expresión intrigante. «No lo digas así», replicó Diego entre risas. «Tú sabes que yo estoy interesado únicamente en mi amor. Es lo único que me tiene aquí». «Eso y que te echaron de tu antiguo trabajo», bromeó Enrique. Diego se echó a reír. «Bueno, pero estas conversaciones malucas sin pan se ponen peor», dijo con humor. Ambos se rieron. Diego se despidió con un gesto. «Me voy». «Llevas 2 horas aquí y ya estás abusando de la rosca», respondió Enrique divertido. «Nos vemos». Mientras Sara estaba concentrada en sus tareas, vio de reojo cómo Elian salía disparado del ascensor. Caminó a toda prisa hacia su puesto y se dejó caer en la silla con una respiración agitada. «¿Qué pasó?», le preguntó Sara sorprendida. Elian se llevó las manos al rostro. «Acabo de pasar la vergüenza más grande de mi vida», dijo con un suspiro. «Le había dicho a ese muchacho que no había problema en salir a desayunar, y apenas vi a don Enrique entrar, me entró el pánico. Lo saqué del ascensor y me devolví sin decir nada». Sara lo miró sin poder creerlo. «¿Qué hiciste?». «Y lo peor», continuó Elian apenado, «es que ni siquiera alcancé a decirle dónde quedaba el lugar para comprar algo de comer». Sara soltó una risa nerviosa. «Aunque eso no es nada comparado con lo mío». Elian se enderezó en la silla. «¿Qué pasó? ¿No viste a Jorge con Enrique?». «No, solo vi a mi jefe». «Me acaban de llamar del colegio del niño», dijo Sara con un tono angustiado. «Tengo que ir por él porque se siente muy mal. Ha vomitado 3 veces y en la enfermería no pueden darle ningún medicamento, así que debo llevarlo al médico por urgencias». «¿Y para qué necesitas a tu jefe?». «Para pedirle permiso». «¿Qué va? Esto es una emergencia. No te pueden decir nada», respondió él con firmeza. «¿Ya intentaste llamarlo?». «Sí, y no me contesta». «Entonces déjale un mensaje», sugirió Elian. «Yo te cubro en todo lo que él necesite durante el día». «Me da miedo», admitió. Elian la miró con incredulidad. «Sara, no lo puedo creer. Estás más preocupada por el trabajo que por tu hijo. Lleva varios días enfermo. ¿No crees que ya es hora de llevarlo al médico?». Sara respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. «Tienes razón», dijo finalmente. «A la mierda este trabajo. La salud de Felipe está por encima de todo. Dios proveerá. Haz una cosa», le indicó Elian. «Tómale fotos a todo. Al niño, al colegio, guarda los soportes médicos, todo. Y cualquier cosa yo te mantengo informada. No apagues el teléfono por si necesito algo de tu jefe que no tenga a la mano». «Está bien», respondió Sara mientras recogía sus cosas. «Me voy». «Que te vaya bien. No te pierdas por si te necesito», dijo Elian al levantarse. La abrazó y le dio un beso en la mejilla, despidiéndose con una sonrisa preocupada. Sara se alejó a paso rápido, dejando tras de sí el eco de sus tacones sobre el piso brillante del pasillo. Elian apenas alcanzó a verla doblar la esquina cuando su teléfono empezó a sonar. Respondió al instante. Era el hombre que cuidaba de su madre. Elian trató de mantener la calma. Le contó que el día se complicaba, pero que por ahora tenía todo bajo control. Preguntó cómo seguía su mamá, aunque la respuesta nunca llegó completa. El cuidador alcanzó a decir que la presión se le había subido y que había tenido que darle algo, justo cuando Elian vio salir a Jorge del ascensor. Sin pensarlo, cortó la llamada, pidiéndole antes que la cuidara y que luego le contara lo ocurrido.
Se enderezó. Respiró profundo y esperó a que Jorge pasara frente a él. Lo saludó con cortesía, intentando parecer tranquilo. Jorge apenas le respondió el saludo, pero Elian lo detuvo para explicarle que Sara había tenido una emergencia grave y que había intentado comunicarse con él sin éxito. El rostro de Jorge cambió de inmediato. No podía creer que ella se hubiera ausentado justo ese día. Elian, buscando calmarlo, le aseguró que él se encargaría de apoyarlo en lo que fuera necesario. Jorge solo asintió, molesto pero resignado, antes de alejarse. En ese momento el ascensor volvió a abrirse, y apareció Enrique, el jefe de Elian. Saludó a ambos y sin detenerse le indicó a Elian que lo siguiera hasta su oficina. Una vez allí, lo cuestionó con tono severo por haberse ofrecido a cubrir a Sara. Elian explicó que solo quería darle un poco de tranquilidad, que el hijo de ella estaba enfermo y no quería que además el trabajo se convirtiera en una carga. Enrique no pareció convencido. Le reprochó haberse comprometido sin consultarlo, recordándole que también tenía muchas tareas pendientes. Cuando Elian admitió que Sara probablemente no regresaría ese día, Enrique solo suspiró, pidiéndole que se concentrara en su trabajo. Antes de dejarlo ir, ambos escucharon a Jorge gritar el nombre de Elian desde el pasillo. Enrique le lanzó una mirada resignada que decía sin palabras, «Ya empezamos». Elian salió de la oficina y se encontró con Jorge, que lo esperaba impaciente. Le pidió que llamara a Carlos Roldán de Truecaller para obtener una respuesta sobre la propuesta de la nueva cuenta. Elian asintió y se dirigió al escritorio de Sara. Rebuscó entre papeles, abrió cajones, encendió el computador, pero nada. No tenía el número de contacto, ni forma de acceder a los archivos. La frustración lo sobrepasó. Se dejó caer en la silla, con las manos en la cabeza, intentando pensar. Decidió llamar a Sara para preguntarle dónde estaba la agenda, pero justo cuando marcaba su número, el teléfono volvió a sonar. Era el cuidador de su madre. Otra vez. Su voz sonaba preocupada. Ella se había puesto peor. Elian cerró los ojos, agotado. Le dijo con voz tensa que no podía hablar, que por favor se encargara, que no podía perder su trabajo. El hombre insistió, diciéndole que tal vez tendría que llevarla al hospital, pero Elian ya no lo escuchó. Una nueva llamada lo interrumpió, esta vez desde el teléfono del escritorio. Contestó rápido, y su cuerpo se tensó al oír la voz de Jorge del otro lado. El jefe preguntaba por la respuesta de Carlos Roldán. Elian, intentando mantener la calma, explicó que aún no había logrado comunicarse. Jorge, visiblemente molesto, le preguntó cuánto más pensaba tardarse. Elian respondió que ya estaba en eso, aunque en su interior sentía cómo se le desmoronaba el control. Cuando colgó, el aire pareció pesarle. Marcó otra vez el número de Sara, pero fue directo al buzón. Dejó un mensaje corto, casi sin aliento. Le pidió que lo llamara de inmediato, que necesitaba acceder a su agenda, que no podía quedarse sin esa información. Cuando terminó de hablar, se quedó mirando el teléfono unos segundos, como si esperara una respuesta que no llegaría. El ruido de la oficina seguía. Los teclados, las conversaciones ajenas, todo girando a su alrededor, mientras él sentía que el mundo se le cerraba en un solo punto. Lo que Elian no sabía era que en ese mismo instante, Sara estaba en el hospital, sentada frente al médico que atendía a su hijo. La luz blanca del consultorio acentuaba las ojeras que llevaba días acumulando. «Lleva más de 8 días con fiebre», dijo con la voz cansada, intentando sonar firme. El médico la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Le preguntó por qué habían tardado tanto en llevarlo al hospital. Ella bajó la mirada, buscando palabras que no sonaran a culpa. Explicó que habían estado ocupados, que pensaron que era solo una gripa más, hasta que el colegio la llamó, diciendo que el niño estaba débil y con sangrado nasal. El doctor tomó nota en silencio. Luego quiso saber qué otros síntomas había tenido. Sara enumeró todo con el tono de quien se repite una historia que ya no quiere contar. Las fiebres constantes, las gripas, el cansancio, la pérdida de peso. El médico asintió despacio y le explicó que le harían varios exámenes y que lo dejarían en observación durante la noche. Sara respiró hondo y le pidió, casi suplicando, que cuidaran muy bien de su hijo, porque él es mi vida entera. El doctor le aseguró que estaría al tanto de todo y se retiró del consultorio, dejándola sola con el eco del monitor cardíaco. Sara tomó el celular y llamó a Alejandro. Él contestó enseguida, con la voz tensa. Preguntó cómo estaba el niño. Sara apenas alcanzó a decir que lo veía muy mal antes de que la voz se le quebrara. Le contó que los médicos no sabían aún qué tenía, que le harían exámenes y que debía quedarse esa noche en el hospital. Alejandro ofreció ir de inmediato, pero ella le explicó que solo podía quedarse uno de los dos. Le pidió que en cambio le llevara ropa, algo de comida y las cosas necesarias para el día siguiente, porque debía ir a trabajar temprano y él podría quedarse con el niño después. Él aceptó sin dudar. Dijo que hablaría con su jefe y que en la noche la acompañaría con lo que necesitara. Sara le agradeció, con la voz más suave, prometiéndole enviarle un mensaje con la lista.
Le dijo que lo llamaría si pasaba algo. Le deseó cuidado y colgó. Luego guardó el teléfono, respiró profundo y entró a la habitación del niño. El pequeño dormía, con el rostro pálido y los labios resecos. Ella se acercó despacio, le acarició el cabello y se quedó ahí observándolo respirar, mientras afuera el hospital seguía vibrando con la rutina fría de la noche. Sara no tenía espacio en su cabeza para pensar en nada más que en su hijo. Todo lo demás se había vuelto ruido. Mientras tanto, Elian seguía en la oficina, atrapado entre correos, pendientes y la ansiedad que le subía al pecho como un peso constante. Recordó que Jorge había mencionado algo sobre una propuesta que Enrique, su jefe directo, había enviado a Carlos Roldán, de Trucol. Como asistente, Elian era quien filtraba los correos más importantes para que Enrique los revisara personalmente. Así que, entre decenas de mensajes, buscó en los enviados hasta encontrar aquel con el asunto, propuesta Trucol. Era uno de esos temas delicados que Enrique prefería manejar él mismo, pero la falta de respuesta lo inquietó. Decidió entrar a la oficina. Le explicó que no habían recibido contestación. El jefe frunció el ceño, sorprendido de que aún no hubiera novedades, pues el día siguiente tenían una reunión clave. Elian le sugirió llamar, pero Enrique prefirió que Jorge se encargara. Entonces Elian propuso enviar un correo de seguimiento, algo breve, para recordarles la propuesta. Enrique dudó. Dijo estar ocupado. Elian insistió en hacerlo él mismo, a lo que Enrique solo respondió: «Diles eso y ya». Elian regresó a su escritorio. Escribió el correo con cuidado y lo envió. Respiró aliviado. Por un instante sintió que, al menos, algo había hecho bien. Pensó en llamar a su madre, que llevaba días delicada, pero justo en ese momento llegó una respuesta al correo. Dejó el teléfono sobre el escritorio y sonrió. Diego, que acababa de volver de su desayuno, lo notó. «¿A qué se debe tanta felicidad?», preguntó con tono burlón. «Creo que hice algo bien», respondió Elian entre risas. Diego fingió sorpresa y lanzó una frase ambigua que Elian no supo si tomar como coqueteo. Hablaron un poco más. Diego comentó que había visto salir a Sara cuando bajaba y Elian se quejaba de tener que cubrirla sin saber exactamente qué hacía ella. Entre bromas sobre horarios y permisos, el ambiente se alivianó por unos minutos. Pero el respiro duró poco. Una voz lo llamó desde una oficina. Elian dudó si era Enrique o Jorge, hasta que Diego le señaló discretamente la dirección correcta. Jorge lo esperaba serio. Preguntó por Carlos Roldán. Elian explicó que ya habían respondido el correo, creyendo que eso era lo que se necesitaba. Jorge le corrigió. Quería hablar directamente con él y además le encargó un nuevo trabajo. Debía enviar invitaciones a todos los representantes de las nuevas cuentas para un cóctel de inauguración de la nueva sede el jueves 10 de mayo. Antes debía confirmar que las instalaciones estuvieran listas. Elian asintió con una sonrisa tensa. Por dentro, solo pensaba en lo perdido que estaba. No sabía de dónde sacar los contactos ni cómo avanzar sin la agenda de Sara. Salió de la oficina frustrado. Diego lo notó enseguida. ¿Todo bien?, preguntó. «No, la verdad no», admitió Elian. Le explicó el problema. Sara no contestaba el teléfono y sin su agenda no tenía idea de a quién contactar. Diego se ofreció a ayudar. Le pidió el número de Sara para insistir en llamarla. Elian se lo dio agradecido mientras regresaba a su escritorio, intentando mantener la calma. Lo que no sabía era que al otro lado de la ciudad, su madre acababa de ser llevada de urgencia en ambulancia. Mientras él se concentraba en mantener su trabajo y cubrir a Sara, su teléfono seguía sonando una y otra vez con llamadas que no contestaba. Pensaba que eran molestias, notificaciones o insistencias sin importancia. No imaginaba que era la vida golpeando la puerta. En la oficina, el ruido del teclado y las conversaciones cruzadas llenaban el ambiente. Nadie notaba la presión que subía lentamente por dentro de Elian. Él seguía marcando números, respondiendo correos, buscando papeles, intentando mantener todo bajo control. Pero su mente no estaba del todo ahí. Sobre el escritorio, su teléfono vibraba una y otra vez. Elian lo miró de reojo, vio el nombre del hombre que cuidaba a su madre y sin pensarlo demasiado, lo dejó sonar. No era que no quisiera atenderlo, simplemente no podía. Cada llamada le recordaba que algo podía estar mal y no tenía fuerzas para enfrentarlo. Decidió concentrarse en el correo, en la lista interminable de tareas, en la ilusión de que todo seguía bajo control. A kilómetros de ahí, el sonido era muy distinto. Sirenas, pasos apresurados, voces que pedían espacio. La madre de Elian era subida en camilla mientras el hombre que lo había llamado intentaba explicarle a los paramédicos que todo había pasado muy rápido. Ella respiraba con dificultad, la piel pálida, los labios resecos. El teléfono seguía en su mano, vibrando débilmente. «Su hijo no contesta», murmuró el cuidador, impotente. «Lo atenderemos en urgencias», respondió la paramédica mientras cerraba las puertas de la ambulancia. El motor arrancó y el sonido de la sirena se mezcló con el tráfico de la tarde. De regreso a la oficina, Elian soltó un suspiro y se pasó las manos por el rostro. «Ya va a acabar el día», se dijo, intentando convencerse de que lo peor había pasado. Diego se acercó y le dejó un café sobre el escritorio. «Tómate un respiro, hombre, pareces a punto de explotar», le dijo con una sonrisa amable. Elian apenas respondió con un gesto, agradecido, pero agotado. El teléfono vibró una vez más. Esta vez ni siquiera miró la pantalla. Lo dejó sonar hasta que se detuvo. Un silencio momentáneo se instaló en su entorno.
Enrique gritó su nombre desde su oficina y Elian se levantó rápido, sin saber que al mismo tiempo, en un hospital del sur de la ciudad, una enfermera tomaba los datos de ingreso de su madre, mientras un médico pronunciaba las palabras que él no escucharía hasta mucho después. El médico explicó con tono grave que la señora había llegado en muy mal estado y que, de no haber sido llevada al hospital tan rápido, probablemente no habría sobrevivido. Ahora reposaba en una cama, conectada a varios equipos médicos, un catéter, un respirador y distintos monitores que registraban su pulso débil. Al salir de la habitación, el doctor se acercó al hombre que había pedido la ambulancia. Le agradeció por su rápida acción y le dijo que, gracias a él, la mujer se había salvado. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Antonio hablaba por teléfono desde su casa. Había regresado hacía poco, después de entregarle a Sara las cosas que le había pedido para el hospital. Sonreía mientras decía que, por fin, se le había cumplido el milagro. Esa noche podría quedarse con su amante, ya que su esposa estaría fuera toda la noche y no notaría su ausencia. La mujer al otro lado de la línea respondió emocionada, asegurándole que lo esperaría tal como a él le gustaba. En la oficina, Elian revisaba su computadora cuando Diego entró con la agenda de su jefe, don Mauricio. Le comentó que probablemente allí estaban los contactos que necesitaban. Entusiasmado, Elian revisó la agenda y, sin perder tiempo, envió los correos con las invitaciones al cóctel organizado por don Jorge. Sin embargo, unos minutos más tarde, Jorge empezó a recibir llamadas en su teléfono personal. Varios clientes confundidos le preguntaban de qué se trataba el correo que acababan de recibir. Molesto, llamó a Elian a su oficina y lo reprendió duramente. Le gritó que despediría a Sara por no estar presente y que presentaría una queja formal ante Enrique por su mal desempeño. Según Jorge, los correos debían ser claros y concisos para evitar malentendidos que lo molestaran mientras trabajaba. Elian intentó defenderse. Con voz firme, le recordó a Jorge que Sara tenía un hijo enfermo y que tenía todo el derecho de acompañarlo. Pero Jorge, visiblemente irritado, le advirtió que aquello no quedaría así y que pronto se daría cuenta de que él, en esa empresa, podía hacer lo que quisiera. Cuando Elian salió de la oficina, respiraba con dificultad por la tensión. Sacó su celular y llamó a Sara con insistencia, pero ella no respondió. Le dejó un mensaje urgente, pidiéndole que lo contactara cuanto antes, ya que Jorge planeaba despedirla por haberse ausentado. Al colgar, Diego se le acercó preocupado y le preguntó qué había pasado. Elian le contó que acababa de recibir el regaño de su vida. Diego, confundido, quiso saber si todo había sido por su culpa, por haberlo ayudado. Elian le mintió. Le dijo que sí, pero que no debía preocuparse. Él era nuevo y en realidad Elian debió tener esos datos a la mano. Diego se alejó con el ánimo por el suelo. Intentando arreglar el problema, Elian revisó los correos enviados. Al abrir el mensaje a Carlos Roldán, notó que su firma incluía su número telefónico. De inmediato lo llamó y lo conectó con Jorge, dejándolos hablando. Luego se sentó frente al monitor y redactó nuevamente las invitaciones, corrigiendo la información anterior. Horas más tarde, en el hospital, el médico se acercó al hombre que había acompañado a la madre de Elian. Le preguntó cuál era su relación con ella. El hombre respondió con serenidad que era alguien que la quería mucho y que podía confiarle cualquier información. El doctor le explicó que la señora se encontraba mucho mejor. La presión se le había disparado, pero tras el tratamiento estaba estable y lista para ser dada de alta. El hombre sonrió, aliviado, agradeció al médico y sin perder tiempo tomó su teléfono para avisarle a Elian. Elian respondió enseguida y prometió ir de inmediato. Aunque ya era más tarde de lo habitual, aún tenía pendientes por resolver antes de regresar a casa. Cuando finalmente llegó, encontró a su madre dormida, tranquila, con el rostro mucho más sereno que en la mañana. A su lado, el mismo hombre que la había auxiliado estaba sentado al borde de la cama. El hombre lo saludó y le preguntó cómo estaba. Elian respondió con cortesía, pero enseguida quiso saber qué había ocurrido. El visitante le explicó que su madre había tenido una fuerte subida de presión y que gracias a la rápida atención ya estaba fuera de peligro. Luego, con tono curioso, le preguntó por qué había llegado tan tarde, si normalmente lo hacía 2 o 3 horas antes. Elian le contó lo sucedido en la oficina, sobre Jorge y Sara, pero el hombre lo miró con una expresión de incredulidad que Elian le resultó insoportable. En ese momento, el teléfono de Elian sonó. Era Sara, quien acababa de escuchar el mensaje que él le había dejado. Él contestó y puso el altavoz, dejando que su interlocutor escuchara. Sara le explicó lo ocurrido tal como él esperaba. Entonces, tomó el teléfono, se lo llevó al oído y le dijo que no se preocupara, que lo importante era cuidar a su hijo y que no faltara al trabajo al día siguiente porque él ya había solucionado casi todo. Cuando colgó, Elian estaba visiblemente molesto. Agradeció nuevamente al hombre por haber ayudado a su madre, pero le pidió con frialdad que se marchara, asegurando que a partir de ese momento, él se haría cargo.
El hombre lo miró sorprendido y le preguntó por qué era así, que él no tenía intención de irse. Elian perdió la paciencia. Le dijo, deja de fingir, Esteban, que él sabía muy bien qué pretendía, y que si estaba ayudando a su madre esperando algo a cambio, estaba muy equivocado. Esteban se sintió ofendido. Le respondió con firmeza que no esperaba nada, que lo hacía porque realmente la quería, no solo por ser su madre, sino porque durante todo el tiempo que estuvieron juntos, ella siempre había sido buena con él. Elian, agotado, le pidió una vez más que se marchara, pues lo único que quería era dormir. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Antonio yacía bajo las cobijas junto a una mujer rubia. En la mesa de noche, su teléfono vibraba sin parar. Era Sara, llamándolo angustiada para contarle cómo seguía Felipe, asustada por lo que podría pasar. De vuelta en la oficina, las luces permanecían encendidas. Diego, aún ahí, entró a una de las oficinas vacías.